Imagina un paraíso perfecto, intacto por el dolor o la tristeza. En el corazón de este paraíso se encuentra un árbol misterioso, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero aquí surge una pregunta que ha desconcertado tanto a creyentes como a escépticos durante siglos. Si Dios es omnisciente, ¿por qué creó este árbol sabiendo que Adán y Eva desobedecerían? ¿Fue una prueba, una trampa, o existe un propósito más profundo y oculto que hemos pasado por alto? En este video, profundizaremos en el corazón de este misterio. Exploraremos la historia, la arqueología y la profecía bíblica detrás del árbol del conocimiento. Descubriremos cómo esta única elección en el Edén preparó el escenario para la mayor historia de redención jamás contada, una jornada que va desde el jardín del Edén hasta la cruz de Cristo y más allá, hacia la promesa de vida eterna. Esta no es solo una historia del pasado, es un espejo que refleja nuestras propias elecciones hoy. Enfrentamos innumerables árboles del conocimiento en nuestra vida diaria, momentos en los que debemos decidir entre seguir nuestros propios deseos o confiar en la sabiduría de Dios. La decisión que tomaron Adán y Eva es la misma que enfrentamos ahora. Entonces, ¿qué podemos aprender de su historia? Quédate con nosotros hasta el final, mientras revelamos las profundas lecciones de esta antigua narración y su impacto en tu vida actual. Si estás listo para descubrir el significado más profundo detrás del árbol del conocimiento y la esperanza de la redención, no te vayas. Asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con amigos y familiares que necesiten escuchar este poderoso mensaje. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. De un árbol a otro, el plan de Dios siempre ha sido traernos de vuelta a Él. Acompáñanos en este viaje, del Edén a la eternidad. Haz clic en el botón de suscripción ahora, para no perderte más videos como este. El jardín del Edén no era simplemente un jardín común, era un paraíso creado por Dios, un lugar idílico donde el mundo natural florecía en perfecta armonía. En Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia describe el Edén como un lugar donde todo árbol era agradable a la vista y bueno para comer. Imagina un mundo lleno de las flores más hermosas, altos árboles que dan frutos dulces y ríos que fluyen con agua cristalina. Los cantos de los pájaros llenaban el aire y cada criatura vivía en perfecta unidad. En el corazón de este jardín se encontraban dos árboles únicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles eran centrales en la historia del comienzo de la humanidad. El árbol de la vida representaba la vida eterna y la comunión con Dios, mientras que el árbol del conocimiento simbolizaba la conciencia del bien y del mal. ¿Por qué estos árboles fueron colocados en el centro del jardín? ¿Y por qué desempeñaron un papel tan crucial en la narrativa de Génesis? Para responder a estas preguntas, debemos profundizar en el contexto y las antiguas tradiciones que rodean al Edén. El Edén no era solo una ubicación geográfica, era un espacio sagrado, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. En muchas culturas antiguas, los jardines se consideraban lugares divinos donde los humanos podían conectarse con los dioses. Sin embargo, el jardín del Edén era único. No era solo un paraíso mitológico, sino un lugar literal donde Dios caminaba con Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 8. Fue aquí donde los primeros humanos experimentaron una comunión perfecta con su Creador, un estado de inocencia y armonía destinado a durar para siempre. La presencia de los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, sugiere que este paraíso también era un lugar de elección profunda. Fue aquí, en este ambiente perfecto, donde comenzó a desarrollarse la historia del libre albedrío humano y el propósito divino. Estos árboles no eran simplemente parte del paisaje, eran símbolos de vida, sabiduría y las consecuencias de las elecciones. El árbol del conocimiento del bien y del mal era diferente de cualquier otro en el jardín del Edén. No estaba separado por su apariencia,
sino por el mandato que Dios dio respecto a él. Mientras que Adán y Eva podían comer libremente de todos los demás árboles del jardín, este único árbol estaba prohibido. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Por qué Dios colocaría tal árbol en el jardín, sabiendo el potencial que tenía para cambiar el curso de la historia humana para siempre? Para responder, necesitamos profundizar en el simbolismo y el propósito detrás de su existencia. En el mundo antiguo, los árboles frecuentemente simbolizaban vida, sabiduría y conexión divina. Sin embargo, el árbol del conocimiento representaba algo más profundo. Era la puerta al conocimiento del bien y del mal. No era solo un árbol que daba frutos, era un símbolo de discernimiento moral y del deseo humano de definir el bien y el mal en nuestros propios términos, independientes de la sabiduría de Dios. Al ordenar a Adán y Eva que no comieran de este árbol, Dios no estaba imponiendo una regla arbitraria. Les estaba dando una oportunidad para ejercer su libre albedrío. Era una invitación a confiar en Él y en su definición de lo que es bueno, o a elegir su propio camino y redefinir la moralidad según sus deseos. El concepto de libre albedrío es fundamental para entender el propósito del árbol del conocimiento. Dios creó a los humanos a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27, lo que incluye la capacidad de razonar, ser creativos y, lo más importante, tomar decisiones. Sin libre albedrío, el amor no tendría sentido y una relación genuina con Dios sería imposible. Muchos ven el árbol del conocimiento como una simple prueba de obediencia, una forma de que Dios verificara si Adán y Eva seguirían su mandato. Pero, ¿y si esta historia es más que eso? ¿Y si no se trataba solo de cumplir una orden, sino de un propósito mayor en el plan divino? El mandato de no comer del árbol no estaba diseñado para restringir a Adán y Eva, sino para protegerlos. Era un límite establecido por amor, no por control. Al comer de su fruto, adquirirían el conocimiento del bien y del mal, una carga para la cual no estaban preparados. Este conocimiento no era sabiduría ordinaria, sino un tipo de entendimiento divino que pertenecía exclusivamente a Dios. Incluía el espectro completo de discernimiento moral, las complejidades de la justicia, la misericordia y el juicio. Para Dios, que es omnisciente y perfectamente sabio, este conocimiento se maneja con amor y justicia. Pero para los humanos, seres creados con un entendimiento limitado, este conocimiento era abrumador. Era como darle los controles de un avión a un niño pequeño, una responsabilidad mucho más allá de su capacidad de manejar. Al tomar este conocimiento para sí mismos, Adán y Eva intentaron asumir un papel que nunca les correspondió. No solo buscaban conocer el bien y el mal, querían tener el poder de definirlo. Fue una declaración de independencia de Dios, un acto de rebelión impulsado por el deseo de ser sus propios dioses. Génesis capítulo 3, versículo 5. La prohibición de Dios no era para limitar el potencial humano, sino para proteger a Adán y Eva de una realidad para la que no estaban preparados. De la misma manera que un padre advierte a su hijo que no toque una estufa caliente, el mandato de Dios fue un acto de amor. Él sabía las devastadoras consecuencias de la desobediencia, el dolor, el sufrimiento y la separación que seguirían. El árbol no fue colocado como una trampa, sino como una salvaguarda, un límite establecido para el bienestar de ellos. Esta perspectiva cambia la forma en que vemos el mandato de Dios. No era una regla arbitraria, sino una instrucción vital basada en su profundo cuidado por la humanidad. Dios deseaba que Adán y Eva crecieran en sabiduría a través de una relación con Él, y no por medio de atajos que evitaran su guía. Pero, ¿por qué Dios permitiría la posibilidad de desobediencia en primer lugar? La respuesta radica en la naturaleza del verdadero amor y de la auténtica relación. El deseo supremo de Dios no era una obediencia sin sentido, sino una relación profunda y confiada con la humanidad. La presencia del árbol del conocimiento ofrecía a Adán y Eva la oportunidad de elegir, confiar en la sabiduría de Dios por encima de sus propios deseos. Esta elección era fundamental.
Sin la posibilidad de desobediencia, no podría haber verdadera obediencia. La opción de rechazar la voluntad de Dios hacía que la decisión de seguirlo tuviera un significado real. El árbol brindó a Adán y Eva la oportunidad de demostrar su confianza y afirmar su amor por Dios al respetar sus límites. Fue una prueba, no de obediencia ciega, sino de disposición para vivir en armonía con el plan perfecto de Dios. Cuando Adán y Eva eligieron comer del fruto, no solo rompieron una regla, eligieron un camino de independencia de Dios, buscando sabiduría aparte de aquel que es la fuente de toda sabiduría. Este acto de desobediencia no fue simplemente un error momentáneo, marcó un cambio fundamental en la condición humana. La inocencia del Edén fue reemplazada por la vergüenza, el miedo y una nueva conciencia del pecado. Era un conocimiento que nunca debieron cargar, una carga demasiado pesada para la humanidad. En su intento de obtener sabiduría, perdieron aquello para lo que fueron creados, la comunión perfecta con Dios. Sin embargo, incluso en su desobediencia, el plan de Dios para la redención ya estaba en marcha. No los abandonó, sino que inició los primeros pasos de su plan redentor, un plan que culminaría en el acto supremo de amor y sacrificio en otro árbol, la cruz. Si Dios es omnisciente, seguramente previó el momento en que Eva tomaría el fruto y Adán la seguiría. Entonces, ¿por qué permitió que sucediera? Para entenderlo, debemos mirar más allá de la historia inmediata de la caída y considerar el plan mayor de Dios, un plan que existía antes de la fundación del mundo. Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. La caída no fue una sorpresa para Dios. Era parte de una narrativa más grande, entrelazada en el mismo tejido de la creación, una historia de amor, sacrificio y redención que se desarrollaría a lo largo de los milenios. La omnisciencia de Dios significa que Él conoce el final desde el principio. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Antes de crear a Adán y Eva, sabía que elegirían desobedecer. Pero en lugar de prevenir la caída, Dios la permitió porque tenía un plan que revelaría su gracia y misericordia de una manera que solo podía comprenderse a través del lente de la redención. En el libro de Apocalipsis, Jesús es llamado el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Este título muestra que el plan de salvación de Dios, a través de Jesucristo, ya estaba en marcha antes de que la humanidad respirara por primera vez. La caída no fue una tragedia inesperada, sino el capítulo inicial de una narrativa divina que culminaría en la demostración suprema del amor de Dios, el sacrificio de su propio Hijo. Inmediatamente después de la caída, mientras Adán y Eva enfrentaban las consecuencias de su desobediencia, Dios dio una promesa, una profecía que daría forma al curso de la historia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dijo: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón». Este versículo, conocido como el protoevangelio, es el primer anuncio del Evangelio, la primera promesa de un Salvador que vencería al pecado y a la muerte. La cabeza de la serpiente sería aplastada, simbolizando la derrota de Satanás y el poder del pecado. Pero esta victoria no vendría sin sufrimiento, como lo indica la herida en el talón del Salvador. Esta profecía marca el inicio del plan redentor de Dios, un plan que alcanzaría su cumplimiento miles de años después, en otro árbol, la cruz de Cristo. Hay una conexión profunda entre el árbol del conocimiento en el jardín del Edén y la cruz de Cristo. El árbol del conocimiento fue el origen de la caída de la humanidad, el momento en que el pecado entró al mundo y rompió nuestra relación con Dios. Pero la cruz, a menudo llamada árbol en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, versículo 30, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, se convirtió en el símbolo de la redención y la restauración. Por medio de Adán, el pecado y la muerte entraron al mundo, pero a través de Jesús, el segundo Adán, la gracia y la vida eterna fueron ofrecidas a todos. Romanos capítulo 5,
versículos 12 al 15. El pecado que comenzó con el primer árbol fue finalmente resuelto por el sacrificio en el segundo árbol. Es una historia de rebelión y redención. Lo que se perdió en el Edén se recuperó en el Calvario. La promesa de un Salvador atraviesa todo el Antiguo Testamento como un hilo dorado, apareciendo en los escritos de profetas que vivieron siglos antes del nacimiento de Jesús. Isaías, escribiendo alrededor de 700 años antes de Cristo, profetizó sobre un siervo sufriente que cargaría los pecados de muchos. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Miqueas predijo el lugar de nacimiento del Mesías, en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Zacarías habló de un rey que sería traicionado por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Estas profecías apuntaban a una verdad innegable. El plan de redención de Dios estaba desarrollándose exactamente como Él lo había planeado. Este intrincado tejido de profecías revela un Dios no solo omnisciente, sino también profundamente amoroso. No dejó a la humanidad en su estado caído. Preparó el camino para un Redentor, un camino de regreso a Él. Cuando nos preguntamos por qué Dios permitió la caída, también debemos preguntarnos por qué eligió crearnos en primer lugar. La respuesta está en su amor. Dios no creó autómatas programados para obedecer. Creó seres capaces de una relación genuina, sabiendo bien los riesgos que eso implicaba. Nos amó lo suficiente como para darnos la libertad de elegir, incluso si esa elección significaba alejarnos de Él. Y en su amor, también proveyó un camino de regreso. La historia de la caída no se trata solo de pecado, se trata de gracia, se trata de un Dios que sabía que fallaríamos, pero planeó rescatarnos desde el principio. Él planeó redimir su creación a través del mayor acto de amor que el mundo jamás conocería: la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La historia que comenzó en el jardín del Edén, con una elección trágica, termina con una promesa de vida eterna. En los capítulos finales de la Biblia, vemos el árbol de la vida reaparecer, esta vez en la Nueva Jerusalén, ofreciendo sanidad a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Lo que se perdió en el primer jardín es completamente restaurado en la nueva creación. Esta es la culminación del plan de Dios. Un mundo donde no hay más dolor, muerte, ni separación de nuestro Creador. La profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, se cumplió en la cruz, pero su cumplimiento final está en la promesa futura de cielos nuevos y tierra nueva. Es un recordatorio de que, sin importar cuán oscura pueda parecer la historia, el plan de Dios siempre avanza hacia la redención, la renovación y la restauración. La historia de la humanidad comenzó con una elección trágica bajo las sombras del árbol del conocimiento, pero no terminó ahí. Desde el momento en que Adán y Eva tomaron ese mordisco fatal, Dios puso en movimiento un plan de redención, un plan que se desarrollaría a lo largo de miles de años y culminaría en otro árbol, la cruz de Cristo. Es una historia de amor divino, sacrificio y la victoria final sobre el pecado y la muerte. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, las consecuencias fueron inmediatas y profundas. La relación perfecta entre Dios y la humanidad se rompió, y una maldición se extendió por el mundo. Una maldición de dolor, arduo trabajo, sufrimiento y muerte. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Incluso la tierra fue maldecida, reflejando la ruptura de la creación. Pero incluso en ese momento de juicio, Dios dio una promesa. Habría un Salvador, nacido de una mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Esta fue la primera profecía de un Redentor, una promesa de que Dios no abandonaría a su creación. La maldición que comenzó con el árbol del conocimiento sería algún día eliminada, pero esto requeriría un gran sacrificio. La conexión entre el árbol del conocimiento y la cruz es profunda. El árbol del conocimiento trajo el pecado al mundo. La cruz trajo la salvación. El primer árbol fue un lugar de desobediencia y rebelión.
El segundo árbol se convirtió en un lugar de obediencia y rendición. Donde Adán falló, Jesús triunfó. Él se convirtió en el segundo Adán, deshaciendo la maldición traída por el primero. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo la maldición del pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz, que alguna vez fue un símbolo de vergüenza y castigo, se convirtió en el símbolo supremo del amor y la gracia de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz fue la culminación del plan redentor de Dios, un plan diseñado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Voluntariamente soportó el sufrimiento, la burla y el dolor, llevando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. En ese momento, el peso de cada pecado, desde la desobediencia de Adán hasta nuestros propios errores, fue colocado sobre él. Con sus últimas palabras, Jesús declaró: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Esta declaración no fue un grito de derrota, sino una proclamación de victoria. La deuda del pecado había sido pagada en su totalidad, y la maldición que comenzó con el árbol del conocimiento fue quebrada. A través de su sacrificio, Jesús abrió nuevamente la puerta a la vida eterna, restaurando lo que se perdió en el Edén. Los capítulos finales de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, completan esta historia de manera perfecta. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, vemos otra vez el árbol de la vida, ahora en el centro de la Nueva Jerusalén. Sus hojas son descritas como para la sanidad de las naciones, un símbolo de la restauración completa de la creación de Dios. El árbol de la vida, antes inaccesible y protegido por querubines, Génesis capítulo 3, versículo 24, ahora se ofrece libremente a todos los redimidos por la sangre del Cordero. Este es el cumplimiento final de la promesa de Dios, un retorno al paraíso perdido en el Edén, pero ahora hecho aún más glorioso por la victoria de Cristo. El árbol de la vida en la Nueva Jerusalén es un poderoso recordatorio de que el plan de Dios siempre trató de restauración, sanidad y reconciliación con la humanidad. La historia de la redención es una jornada de un árbol a otro, desde el jardín del Edén hasta el monte del Calvario y finalmente a la Nueva Jerusalén. Es una historia de la búsqueda incansable de Dios por su pueblo, de su deseo de sanar la ruptura causada por el pecado y de su disposición a pagar el precio máximo por nuestra salvación. La cruz se alza como una invitación, un faro de esperanza para todos los que están perdidos y cansados. Nos llama de vuelta al corazón de Dios, ofreciéndonos perdón, sanidad y la promesa de vida eterna. La elección que Adán y Eva hicieron trajo muerte, pero la elección que tenemos frente a nosotros hoy, aceptar el sacrificio de Jesús, trae vida. Frente a la cruz, somos invitados a dejar nuestras cargas, nuestra culpa y nuestra vergüenza, y a abrazar el regalo de la gracia, posible gracias al amor de Cristo. La historia que comenzó con un fruto prohibido termina con una oferta abierta. Vengan, todos ustedes que tienen sed, vengan a las aguas. Isaías capítulo 55, versículo 1. El árbol de la vida ya no está fuera de nuestro alcance. Ahora se ofrece libremente a aquellos que creen. Esta es la esperanza del Evangelio, que a través de Jesús somos restaurados, redimidos y bienvenidos de regreso a los amorosos brazos de nuestro Creador. De un árbol a otro, el plan de Dios siempre fue traernos de vuelta a Él. La maldición del pecado ha sido rota y la promesa de vida eterna ha sido restaurada. La pregunta ahora es: ¿aceptaremos este regalo de redención y caminaremos por el camino que nos lleva al árbol de la vida? En conclusión, ¿por qué Dios creó el árbol del conocimiento sabiendo que Adán y Eva desobedecerían? Porque el amor verdadero requiere una elección, y a través de esa elección, Dios reveló su increíble plan de redención. Es una historia de amor, libre albedrío y la esperanza de restauración. Al reflexionar sobre esto,
Recordemos las palabras de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si este texto te ha ayudado a comprender mejor el propósito de Dios, no olvides compartirlo con otros que puedan estar cuestionándose sobre este tema. Sigamos explorando la Biblia juntos, descubriendo su sabiduría, historia y profecía. Que Dios te bendiga y te guíe en cada decisión que tomes.